Bien, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues no sé de qué, sé que me ven de muchas partes del mundo, así que, bueno, hoy estoy con Fer Esquembre, para mí es todo un honor que Fer esté por aquí y que nos acompañe. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola Tony, buenos días acá desde Argentina. El placer es mío. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, si te apetece y hasta dónde te apetezca. Bueno, mi nombre es Fernando Esquembre, pero todo el mundo me dice Fer, Fer Esquembre, y vivo en Argentina, muy cerquita de la montaña, en la provincia de Mendoza, en un lugar muy apacible, muy tranquilo, de muchísima vegetación. Y bueno, por ahí nos llama, es lo que vos me habías comentado, este tema de, de qué son los síntomas, qué significa un síntoma o qué significa una enfermedad o qué entendemos por una enfermedad. Y tal vez, no sé, esta sea la oportunidad de dar una mirada sobre eso, que tal vez sea un poquito diferente, y tener presente de que solo es información, ¿sí? Es información donde cada uno puede hacer su propio criterio con ella, ¿no? Bueno, pues dale y ábrenos un poquito qué es un síntoma, por ejemplo. Para tener una idea de qué es un síntoma, está bueno tener en cuenta de que a esta altura, no sé, yo tengo 50 años, ¿no? A esta altura, y ya desde algunas décadas, es como que ya tenemos implantado el significado de algo, ¿no? Tenemos implantado lo que significa algo. Entonces, para entender lo que es un síntoma, y justo me decía que querías hablar de los síntomas, y para hablar de eso siempre me gusta hablar de las leyes naturales, de empezar hablando o explicarte lo que son las leyes naturales o las leyes biológicas, que te puedo decir que las leyes biológicas o las leyes naturales son como la ley de la gravedad. Vos podés no saber quién la observó, la ley de la gravedad, podés no saber en qué año lo hizo, podés no saber en qué contexto social ni en qué situaciones, pero vos sabés muy bien que si te tirás de un quinto piso vas a caer al piso y te vas a hacer Total, bastante pomada, ¿sí? total. Es decir, conozcas o no conozcas, esa ley siempre se cumple, ¿sí? Mientras estemos en la Tierra, nos lanzamos y caemos por la gravedad. Entonces, las leyes biológicas, las leyes naturales, son exactamente iguales. Las conozcamos o no las conozcamos, siempre se cumplen. Y es eso lo que a mí me atrajo de absolutamente esto. Hace unos años, cuando escuché que eran leyes que siempre se cumplían. Y en lo personal, fue como un desafío. Dije, bueno, si esta dicen que siempre se cumple, vamos a ponerlo en juego. Verifiquemos. Y es desde ese entonces donde puedo observar y verificar que esta es una ciencia empírica, puntual, precisa, exacta, y es reproducible en el 100% de los casos. Y estamos hablando de lo que son o lo que entendemos por enfermedades, diagnósticos médicos o diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? Entonces, para darnos un ejemplo, mira, voy a hacer, a ver, si puedo poner, mira, ahí se ve mi mesa, ¿no? Sí, se ve Sí. tu mesa, Fer. Bien, fíjate esto, a ver, vamos a poner esto acá, Ah, me a ver, encanta, me encanta. fíjate, Se ve a ver si, perfecto. ahí se ve, ¿no? Sí, Sí, perfecto, Fer. bien, tengo unos lapicitos ahí. Fíjate vos lo siguiente, vamos a ponerlo al revés, ahí. Fíjate lo siguiente, Tony, tenemos esto, ¿sí? E imaginemos que estas son dos personas, son dos niños, ¿sí? Entonces, fíjate lo siguiente, un ser humano nace y a este niño, cuando está frente a este objeto,
le dicen, ah, mirá este objeto, te sirve para jugar. Podés jugar a los dados, podés jugar a la generala. Le pueden decir, mirá, también tiene un orificio, te va a servir para guardar lápices con los que vas a poder colorear, vas a poder dibujar, te vas a entretener. Le dicen también, mirá, tiene un orificio, vas a poder guardar agua, te va a servir de contenedor, y vas a poder guardar agua, y vas a poder tomar agua, o si te vas a caminar, te vas a poder llevar agüita ahí, y te va a servir para saciar tu sed. De ahí en más, este niño, cada vez que vea esta figura, va a decir, qué lindo. Ah, me sirve para jugar, me sirve para crear, me sirve para poner los lápices, me sirve para jugar. Voy a poder poner agua, si me voy a caminar me llevo agua. Y va a estar feliz. Eso es este niño. A este otro niño, frente a esta misma figura, le dicen, cuidado porque es pesado. Si se te cae en el pie te vas a lastimar. Cuidado, porque si te lo metes en la boca te vas a intoxicar. Tené cuidado, porque lo puede haber agarrado, tocado cualquier persona, puede estar sucio y te vas a infectar. ¿Sí? Muy bueno. Cuidado. ¿Cómo? Que es muy bueno lo que estás haciendo, muy bueno. Entonces, en el transcurso de su vida, este niño, cuando vea este objeto, va a sentir miedo, se va a alejar, lo va a rechazar, no lo va a querer tener cerca. ¿Sí? Entonces empezamos a observar acá de que este objeto es un objeto que está puesto ahí por la vida, es absolutamente neutro. No tiene significado alguno. El significado se lo da cada uno de los individuos dependiendo de la información que se le implantó, digamos, en algún momento. Es donde podemos observar que la percepción de cada individuo es tan individual y particular como el iris de sus ojos o sus huellas dactilares. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que lo que está enfrente en la realidad es neutro. Depende del valor, depende del juicio de cada una de las personas que observa el objeto. ¿Sí? Entonces, en esta misma situación podemos hacer una analogía, podríamos decir, con los síntomas, con las enfermedades, con lo que se entiende por cáncer, por lo que se entiende por enfermedad autoinmune, con lo que se entiende por síndromes. ¿Sí? Vamos hasta ahí con la idea. Bueno, la creatividad la tienes hoy a full, ¿eh? Bueno. Está creativo, ¿eh? Me gusta, me gustó mucho, ¿eh? Desde que empezaste, es que es muy didáctico. Sí, lo va a entender, hasta un niño de 5 años lo va a entender. Es muy, muy didáctico lo que has hecho. Entonces, claro, lo mismo sucede justamente con eso, con los que entendemos por síntoma o por enfermedades o cualquier calificación o clasificación que se le dé a cualquier proceso biológico en el cuerpo. Entonces ahí vemos que la palabra enfermedad, la palabra cáncer, la palabra autoinmune, ¿sí? Son palabras ya muy cargadas, ya implantadas de una determinada manera. Entonces el ser humano, cuando tiene un síntoma cualquiera o un diagnóstico médico, ya tiene una información, se le da el diagnóstico, se le da un pronóstico y queda como muchas veces hipnotizado en esa situación, por más que pase un año, una década, 2 décadas, 3 décadas y el mismo síntoma sigue en el cuerpo. La persona sigue como
esto no tiene solución, esto está así, ¿sí? Porque es la información que tiene implantada. Entonces la idea es empezar a mostrar de que absolutamente toda la mirada desde la medicina alopática, ¿m? Que se les implanta a las personas que estudian medicina y quedan encajadas en una estructura con todo un formato, y que se puede integrar plenamente con las leyes biológicas, pero que cuando se observa solo esa estructura desde esa medicina alopática, todos los pronósticos son una farsa, Okay. lisa y llanamente. ¿Sí? ¿Me permites ahí un inciso, Fer? Sí. Lo pongo como ejemplo lo que estás diciendo, ¿vale? Yo hace tiempo que me salió una cosita en el útero y bueno, me hago mis revisiones anuales, ¿no? Y a los médicos en las 2 últimas visitas se les ha ocurrido que me tengo que operar. Y me ponen un montón de historias, pero ahora, como tengo toda esta herramienta de las leyes, a mí, por ejemplo, ¿qué me sirvió? Cuando el médico empezó a decirme eso, fue cuestionarme justo en el instante en el que el médico me decía todo, digo, bueno, esa es tu opinión, esa es la forma en que tú tienes de verlo, pero no lo hice propio. Yo no hice propio lo que el médico me dijo. Bueno, era una posibilidad entre 1 millón. Y él entonces le preguntaba que por qué quería operarme, que qué sentido tenía. Y entonces me dice que eso en un futuro de 10 o 20 años podía terminar en un cáncer. Y yo pensé, ¿y yo me voy a cuestionar hoy, dentro de 10 o 20 años, un cáncer? Se dije, vale, 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 perfecto. Entonces dije, nada, esto es la opinión de este médico, queda ahí, no queda descartada. Si algún día llega a eso, ya veré qué hago. Pero no me apropié de lo que me dijo el médico. Me puso a cuestionarlo y que habría otra forma de solucionar eso. Aparte, porque mi útero estaba transitando algo que yo no tenía recursos para hacer. Para que la gente también entienda que te diga lo que te diga el médico, vale, perfecto, pero cuestiónatelo todo. La posibilidad de que el médico se equivoque está entre ellas. Algo interesante acá es que la observación que hace la medicina alopática es bárbara. La observación que hace de lo que está sucediendo es muy precisa. Tiene todos los formatos científicos para hacer una buena observación. Lo que está errado es la interpretación de lo que está pasando en eso que se está observando. Total. Entonces es ahí donde entran en juego estas leyes naturales, donde entra en juego la medicina integrativa, donde entra en juego la medicina germánica, descubierta por un médico alemán, que son estas leyes naturales que siempre se cumplen. Y podemos ver que la vida es mucho más simple, más sencilla de lo que alguna vez nos dijeron, principalmente cuando transitas un proceso biológico. El conocimiento de estas leyes naturales, que siempre se cumplen, nos permite ver de que, por ejemplo, el útero es un órgano multicompuesto. Tiene partes endodérmicas, tiene partes ectodérmicas y tiene partes controladas por el mesencéfalo cerebral. Y cada una de esas partes del útero responde de diferentes maneras. ¿Sí? Y en esas respuestas hay partes del útero que están compuestas por lo que se llama una musculatura lisa, que son musculaturas que, por ejemplo, de manera natural no se necrosan. Entonces es bueno tener una mirada para saber qué hacer al respecto. ¿Sí? Entonces todas estas leyes naturales, con métodos de aplicación o diferentes terapias, lo que producen, y es lo que verifico a diario, es la remisión inmediata. Por eso esto no es creo, supongo, imagino, es la remisión inmediata del síntoma. A nivel de la psique y el pensamiento es lo que manda. Y el cuerpo, la materia,
entra en un programa biológico, que es como un programa de computadora, esto ya está todo escrito, siempre es igual, entra en un programa biológico de reparación, que ya sabemos perfectamente lo que va sucediendo. Claro. Dentro de ese programa. ¿Para qué? Cuando vos fíjate que cada vez que un ser humano siente miedo frente a algo, básicamente el miedo es falta de información. Total. Entonces cuando vos sabés que va a pasar, o por ejemplo que vas a tener hematuria, o que vas a largar sangre en las heces, o que vas a tener una inflamación, o que vas a tener calambres, o que se te va a acentuar una tos, o distintas circunstancias biológicas, vos ya no tenés miedo. Es una de las pocas posibilidades, Toñi, que tiene el ser humano de sacarse la incertidumbre respecto de lo que va a pasar en su cuerpo, ¿sí? Y de lo que está pasando. Y es donde podemos ver que cuando cualquiera de nosotros tiene un síntoma físico, inflamación, dolor, mucosa, hinchazón, prurito, edema, ¿sí? Estamos entrando en una reparación corporal. Y es donde el ser humano tiene la posibilidad de elegir qué hacer con ello. Y vamos al ejemplo del principio, de esas dos posturas. Donde yo siempre digo, anda al médico, hacete los estudios, tené el diagnóstico, pero no te creas ese pronóstico si te crea carga. Podés permitirte en esas circunstancias tener una observación diferente de lo que está pasando, que ese es idioma universal, esto es como es lógica pura. ¿Sí? Acá no hay palabras rebuscadas, ni tecnicismos, ni el No, 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 esto, no. y supongo que en 15 años te va a pasar esto, ni en 10. No, Claro, cuando es a mí me mucho más. decían eso era como, bueno, esta información está bárbara, pero yo elijo que hay otra forma. Y sé que cuando empecé a oír lo que era la medicina germánica, todo eso que tú estás contando, cómo funciona un cuerpo, y que el tener miedo, si ese miedo es real o ese miedo es ficticio, el cuerpo va a reaccionar igual si el miedo es verdad o no. Sí, yo siento miedo, que el miedo sea verdad, porque hay algo que me ataca y puedo verlo físicamente, como que tengo un pensamiento de miedo de algo que me va a pasar, el miedo lo estoy sintiendo. Claro, porque el cerebro humano es muy arcaico, ¿sí? Bueno, démonos cuenta que el cerebro humano, todo lo que tiene adentro son sus memorias, ¿sí? Sí, Eso es todo lo que tiene adentro, ¿no? Entonces volvemos ahí a esa implantación de una determinada información. Que cualquiera de nosotros que le interese este tema puede chequear un poquito, o acá escarbás un poquito y encontrás la información. Puede ir a la historia y buscar lo que es el informe Flexner del 1910 en Estados Unidos, escrito por Abraham Flexner, y ver cómo en ese punto fue como un punto de inflexión donde se cerraron muchísimas universidades en Estados Unidos y se empezó a canalizar todo, te lo resumo, ¿no? Como en un sistema donde quedó la pauta de paciente curado, cliente perdido. ¿Mm? Entonces, ahí es donde queda muy a la vista, donde una persona sana o una persona muerta no reditúa beneficios económicos a un sistema financiero, ¿sí? De laboratorios y demás, que son los que instruyen a las universidades que enseñan medicina. ¿Mm? totalmente, sí. Entonces, cualquiera de nosotros puede mirar la televisión, un canal de aire, y vos vas a ver que de 10 publicidades, 7 son de laboratorios de remedios, y las otras 3 son de otra cosa. Entonces empezamos a ver todo este formato y decís, wow, es un negocio tremendo. Sí, sí, ¿Sí? total, total, Entonces, total. el cuerpo muchísimas veces se repara igual, por más que te intoxiques, ¿sí? Con determinados medicamentos o formatos. Y ahí es donde empezamos a ver de lo que se logra con eso,
es que sostener al individuo en un mismo formato de pensamiento. Entonces vos ves decir, qué aburrido una persona de 30, 40, 50, 60 años, seguir pensando toda su vida de la misma manera. Porque lo que verificamos con esto es que el ser humano es una triada perfecta. Es su alma, es su psique, es su cerebro con sus conexiones neuronales gruesas o duraderas, y es una parte biológica que expresa y que es la que nunca miente. Y esto es lo que se descubre con la medicina germánica, ¿sí? Nos permite esa posibilidad de observar a una persona y abrirla como si fuera un rompecabezas gigantes. Y cuando vos la abrís como un rompecabezas gigantes, ves que cada síntoma tiene un pleno sentido biológico particular e individual relacionado con la evolución de ese ser humano. Exacto. Eso es Y súper es, importante porque eso que tú dices viene sin ese síntoma, sin eso que llamamos enfermedad, ahí se está generando una nueva información que sin eso no sería posible. Es decir, justo se da eso para darnos información de nosotros mismos que no tenemos. claro, porque la vida es tan sabia que la vida es muy sabia, ¿no? Porque podemos ver de que, por ejemplo, una persona de 50 años que tiene un proceso biológico, el que sea, ya sea un aumento o proliferación celular, que generalmente se denomina adenocarcinoma, o una necrosis o ulceración en diferentes órganos tubulares del cuerpo, que generalmente se denomina un carcinoma, ¿sí? Y observamos estas leyes biológicas, bueno, todo empieza a cambiar. Y cuando vemos que siempre es lo mismo, esa biología, estas leyes que se aplican tanto a los seres humanos como a las plantas como a los animales. Entonces cada proceso biológico tiene un sentido. Pero lo que te decía era que cuando nosotros estamos con un diagnóstico médico determinado, porque hay un proceso biológico, ahí estamos en lo que el doctor Hammer, por ejemplo, llamaba un programa biológico especial con un pleno sentido de evolución, en lugar de llamarlo enfermedad, por lo que eso estaba como muy cargado, ¿no? Claro, Pero eso es porque hay un proceso biológico. Cuando empezamos a observar el sentido biológico que tiene específicamente ese proceso en mi cuerpo, ¿sí? Sin palabras rebuscadas, sino viendo simplemente cuál es el sentido biológico, eh, te cambia todo. Porque la vida es tan sabia que vas a observar que previamente has tenido ya distintas situaciones físicas, pero no entrabas en lo que se llama un programa biológico especial. Es decir, lo que hoy se entiende por enfermedad o el cáncer o las autoinmunes, que insisto, eso es todo una farsa, ¿sí? Es para sostener al individuo en un protocolo de consumo, es ¿sí? como, por ejemplo, cuando una persona tiene un momento crítico en su vida y va al médico y tiene una subida de tensión, que es muy común en este caso, ¿no? Y a lo mejor te toma la atención 2 o 3 días y te da alta, inestable, va, y ya eres hipertenso para el resto de tu vida. Le preguntas a esa persona, toca el tema dentro de 10 años, no es que soy hipertenso, llevo no sé cuántos años, pero a ver que eso fue solo un momento puntual, solo que te creíste que la hipertensión era para el resto de tu vida. Y fue que tu cuerpo en ese momento reaccionó así por algo, como dices tú, determinado. Pasó algo y te activó cosas en tu biología. Activó cosas en tu biología que te llevó ahí. Y eso era el recurso para que tú vieras el potencial que se genera en ti a través de eso. No, pero le pones la pastillita, lo duerme y está dormido toda la vida en un problema de tensión. Lo que no alcanza a ver la persona es que es justamente eso, ¿no? Entonces, cuando vos empezás, por ejemplo, a tomar de manera constante pastillas para dormir o controlar la hipertensión, lo que estás haciendo concreta y directamente es perjudicar el funcionamiento natural de los glomérulos, ¿sí? El funcionamiento natural del parénquima renal, perjudicando de manera concreta
¿sí? Lo que son los riñones, y que después de un par de décadas, ¿sí? Depende de cada biología en Claro, particular, ¿sí? se, se hace como más crudo, más vívido, y empiezan otro tipo de diagnósticos. sí, Cuando en realidad la persona tenía un proceso natural, automático de la vida, tengo una situación, necesito respuesta, sube la tensión, es como cuando se dan las pastillas antidepresivos. En lugar de ver el origen, ¿por qué estás viendo esto? ¿Por qué estás sintiendo esto? Y sacar lo que significa palabra depresión, cuando en realidad la palabra depresión también está muy cargada, ¿no? sí. En realidad es una mirada acentuada, muy introspectiva del ser humano para autoobservación, de manera muy acentuada, pero ya se le dice depresión, entonces eso está mal visto, entonces tenés que tomar la pastilla para cortar con eso. Claro, justo, mira, pero es curioso eso que acabas de decirnos, justo la depresión biológica que se presenta para llevarte a un conocimiento de ti mismo, ¿no? Para que te des cuenta de cosas de ti que sin esa depresión no serían posibles. Y la corta. Y justo se corta aquello que te lleva a conocerte mejor a ti mismo. Claro, porque justamente una de las cosas que podemos ver y verificar que se reproduce en el 100% de los casos es que cuando cualquier ser humano, en el 96% de los casos, porque hay algunas mucosas del cuerpo que responden de diferente manera, ¿sí? Pero en el 96% de los casos, cuando tenemos un síntoma físico, picazón, dolor, inflamación, prurito, lo que se denomina infección, ¿no? Es un tema interesantísimo, ¿no? Cuando la persona está con ese proceso físico, automáticamente, de forma paralela, concomitante, se activa un sistema nervioso vagotónico en el cuerpo, que al ser humano lo induce a tener un agotamiento profundo, ¿sí? Y a pasar como que todos sus días y sus noches como si fueran de noche. Entonces, como eso está mal visto, como en teoría debemos estar siempre activos y siempre, o la actividad, o el trabajo, lo que sea, es ahí cuando se va al médico, porque hay un síntoma, me siento cansado, pero en realidad, cuando vemos que es una invitación de la naturaleza a hacer reposo, reposo sin culpa, para poder hacer una introspección, poder ver qué es lo que está pasando, cuál es el origen de esto. Porque el síntoma es una consecuencia de algo, ¿sí? No es el origen. O muchos lineamientos hablan, vamos a gestionar las emociones y voy a gestionar la emoción de esto y la emoción de no sé cuánto y la emoción de no sé cuántito. Bien, genial. ¿Es interesante? Sí. ¿Reduce tu masa conflictual? Sí. ¿Es el origen del síntoma que tenés hoy? No. La emoción es una consecuencia de una percepción previa. ¿Mm? Que de manera automática ante distintas situaciones en la vida reflota. Ok, ¿Mm? total. Entonces vemos que todo es absolutamente más simple y sencillo. Y que la emoción al fin y al cabo no deja de ser una energía que te lleva a darte cuenta de las cosas. Es una energía en movimiento la emoción. Sin esa emoción que llega, yo hablo, por ejemplo, a lo mejor tienes una emoción de tristeza, ¿no? Es una energía que se mueve. Y la gente normalmente se toma algo o se pone una tele o música para quitarse esa tristeza. Cuando se observa de qué parte de ti viene esa tristeza, cuándo empezó, qué hubo días antes, qué pasó, ya le estás dando otra, ya le estás poniendo otra gafa para ver dónde tú estás parado. No es me quito la tristeza. No, esa tristeza y esa energía tienen una función de mostrarte algo. Estás poniendo otras gafas, dijiste. Justamente el ejemplo del principio. Lo estás mirando de otra manera. Por eso es interesante siempre plantearnos la duda. Ante todo es plantearnos la duda. Si tal vez esto que yo creo que tiene un significado pueda tener otro. ¿Mm? Entonces, bueno, se trata de que a cualquiera que le llama la atención puede investigar, puede preguntar, puede hacerse de esta información, como para empezar a tener un criterio sobre esto y en muchos casos empezar a recuperar la soberanía sobre tu cuerpo, ¿sí? ¿Mm? Y Mi empezar a ver, experiencia,
mi experiencia personal es que después de esto no voy al médico. Que eso no quiere decir que mañana me surja algo y vaya al médico y busque un diagnóstico, no. Pero sí, después de que entendí lo de las leyes, lo de Hammer, lo poquito que entiendo, porque a tu lado soy una alumna muy principiante, ¿no? Pero lo poquito que he ido aprendiendo me da para ver mis síntomas desde otro lugar, con otra mirada. Eso es y vuelvo y digo, no está mal ir al médico y no está mal saber qué me pasa, sino luego ponerle otra mirada a la cosa. Está perfecto, los médicos están ahí para informarnos de cómo estamos, porque igual tengo un problema que con una eco, que con una radiografía, que con una resonancia, me va a ponerle la lupita a la cosa para ver qué está pasando. Ah, cuando yo tengo el diagnóstico, a eso le pongo la mirada. Ahí empiezo a investigarlo yo, desde otro lugar. Pero no. Claro, es lo que nos brinda el conocimiento de la medicina germánica y que ya hoy en día a mí no ya más que hablar de medicina germánica me gusta hablar de medicina alternativa. Esta medicina germánica se basa en 5 leyes biológicas básicas. Después hay otras leyes también dentro de todo esto, porque hay algún órgano en el cuerpo que también tiene su ley particular, generalmente no se difunde. Eh, Pero bueno, vemos justamente eso, ¿no? Donde todo esto es una información que con distintos métodos de aplicación, ¿sí? Porque esto es una información y vos decís, bueno, ¿qué hago yo con esta información? ¿Cómo la utilizo? ¿De qué me sirve? ¿No? Como, bueno, hay métodos, diferentes formatos, ¿no? Podemos decir formatos de terapia, ¿sí? Para explicar y la capacidad del ser humano es enorme, ¿no? Sí, sí, Es total. enorme. Eh, Como ejemplo, cuando dijiste antes lo de la, me quedé con eso, ¿no? Lo que no nos permitimos el estado de vagotonía, porque claro. tenemos que estar todo el tiempo, no quiero que esto se me quede, tenemos que estar todo el tiempo como nos han enseñado que estar parado y estar quieto es perder el tiempo, pero Claro. no es así. Hay veces que el estar parado en la cama mirando al techo se hace mucho más que haciendo un montón de cosas, porque estás Y es, respetando tu biología, estás respetando lo que sucede. y es ahí donde entra en juego lo que vos nombrabas recién, de que el cerebro humano no distingue entre lo que es real de lo que es simbólico. Entonces vos fíjate, vos podés estar haciendo un reposo o podés estar en el jardín de tu casa, en el parque, en la playa, en la montaña, en la nada misma, con Exacto. una taza de café o un buen mate. Podés estar en la nada Como buen misma, argentino. vos podés estar en la nada misma, mirando el mar, pero si tu cerebro, tu cabeza está rumiando constantemente un pensamiento, la misma palabra te lo dice, pienso y me Y miento, me miento, sí. y me miento, ese pensamiento te saca de lo que es. Vos estás en la nada misma. Entonces, si vos estás rumiando un pensamiento, oh, lo que me hizo tal, ah, lo que voy a hacer mañana, ah, lo que voy a hacer pasado, lo que pasó hace 10 años, lo que pasó hace 5, que te saca de lo que es, tu cuerpo lo incorpora como que es real. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ahí viene esa diferencia. ¿Qué es lo que nos permite esta información, no? A veces está muy trillada esa palabra aquí y ahora o lo que es, Y el pero todo esto tiene presente, tal y cual, estar en el presente, porque también es otra cosa no estar en el presente. Y luego la gente, si se sale, es que tengo que estar en el presente, es que estoy... No, el presente es algo normal, nunca te vas a salir del presente. Ten claro, nunca, nunca, nunca te vas a salir del presente, porque es lo único que tenemos. Que seamos todo, conscientes de ello o no, es otra cosa, pero siempre estás en el presente, pensando en el pasado o pensando en el futuro, pero todo lo estás haciendo desde el presente. No hay manera de eh, salir de él. y esos pensamientos que sacan al ser humano de lo que es, tiene un pleno sentido de evolución para cada ser humano en particular. Y es donde el ser humano tiene la posibilidad de querer separarse, alejarse de lo que está sintiendo, como alejarse de la tristeza, por ejemplo. ¿Cómo hago para alejarme de esto? En lugar de
permitirse integrarlo, ver de qué está compuesto, para qué y por qué estoy sintiendo esto. Entonces siempre, por lo menos cuando me escuches hablar, te voy a hablar, fíjate que nunca voy a hacer lo posible, nunca te voy a calificar algo de bueno o de malo o de lindo o de feo. Es la diferencia de explicar cómo funciona algo, o cómo parece que funciona y por lo menos se verifica hasta Yo este también momento. estoy de acuerdo contigo en eso porque y a veces digo, las cosas no son ni buenas ni malas, son. Las cosas son. La realidad es la que yo le pongo desde mi mente el concepto de bueno o de malo. Yo lo que le digo a la gente, puede ser más agradable o menos desagradable, más o menos incómodo lo que está pasando para mí, pero no es bueno ni malo. Es como yo Y tome la decisión de vivir esto. vos fíjate que cuando decimos es más agradable o menos agradable, ya estamos calificándolo de nuevo Tam- de algo. sí, ¿Viste? también. Es muy automático. Esto es automático y es normal. Entonces, por ahí esa es la diferencia entre encajarnos en estructuras obsoletas o empezar a observar de qué está compuesta la situación, qué me está informando esto en mi realidad, en mi vida, en lugar de calificar, juzgar. ¿Sí? Claro, Vos que venimos de una era donde todo se justificaba, donde todo se juzgaba y casi que estamos empezando a tener otra forma de verbalizar las cosas y es como que nombrarlas de otra manera. es como que todo tiene que tener un significado, ¿viste? Después a veces vas a entrar en internet o en cualquier lado y te llega la publicidad. Hacé este curso para aumentar tu conciencia. Hacé este curso para ser más consciente. Hacé este otro curso para no sé qué. En realidad, ser más consciente, él dice llanamente cuando vos ves algo que no veías. Ya está, ya está. Después todo lo demás entra dentro de esas estructuras, ¿no? Medio obsoletas, digo yo, porque en Bueno, realidad como que el ser humano todo el tiempo le quiere dar un significado a las cosas. No, lo que yo te estoy diciendo es verdad. No, es como esta información, Tony. Esto que yo te estoy comentando no es para que nadie lo crea. Esto no es para creerlo, ¿sí? Esto es para que si te llama la atención, lo vivas, exacto. porque es la única posibilidad. No hay otra, no hay otra, Fer. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo, por ejemplo, lo que yo considero hoy que tengo más conciencia de la que podía haber tenido hace un año de un montón de cosas, es porque las he vivido. Y es porque las he transitado por el cuerpo. Si le prestamos más atención al cuerpo, el cuerpo es quien nos habla, quien nos dice dónde estamos, cómo estamos. Tenemos la herramienta más sofisticada que hay sobre la Tierra, solo que no la escuchamos. No sabemos escuchar nuestro cuerpo. Cuando yo he ido aprendiendo a escuchar mi cuerpo, cómo me ha cambiado la vida a mí, porque me hago preguntas que antes no me hacía. Y el constante preguntarte cosas para cada vez tener más conciencia, la pregunta misma te trae la respuesta a su tiempo. A veces hacemos preguntas ahora que la respuesta llega en otro tiempo. Y no hay que tomárselo trágicamente, no, yo hago una pregunta y la respuesta llega cuando yo estoy preparada para verla o cuando yo he tomado conciencia, porque la respuesta siempre estuvo ahí. Desde el momento que hice la pregunta, la respuesta ya estaba, solo que yo no tenía la conciencia para la respuesta. Entonces, cuando me llega la conciencia, veo la respuesta. Es muy sencillo. Sí, yo siempre pienso que cada uno de nosotros, cada ser humano es perfecto a cada instante, en cada momento es perfecto. Entonces, siempre estar atentos a que nunca nos falta nada. Lo que está sucediendo es perfecto, lo que estás viviendo es perfecto y tus capacidades son perfectas, ¿sí? Y tienen un pleno sentido en ese instante. Total. Digo esto para no caer o no dejarnos caer en algunos formatos donde te pueden hacer creer, suponer, imaginar de que a vos te falta algo para hacer algo o para llegar a ser alguien, ¿sí? Y entran en juego formatos que, desde mi punto de vista, son obsoletos. Para mí también. Yo en eso Dejarnos. yo estoy de acuerdo que en cada momento estamos en el lugar que tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, porque es ahí donde estamos.
Es prestar atención donde estamos nada más. Sí. Desde mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas en un perro y se asusta, corre, 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 corre. ¿Y qué hace el perro cuando se pone a salvo? Se echa a dormir, no come, ni bebe agua, ni hace nada, hasta que no está bien. Y tú dices, ¿qué le pasa al perro que no come, no bebe? Mi hija, por ejemplo, con el suyo se preocupa mucho y yo le digo, déjala quieta, que ella es más sabia que tú. Si ella no come y no bebe, ella sabe el porqué. Tú observa a la perra y haz lo mismo, que no te vas a equivocar. Claro, claro, tal cual. Sí, sí. Sí, sí. Claro, Y ahí vemos cómo hay distintos efectos o distintas sustancias externas, como son cualquier sustancia simpaticotónica, ¿no? Como el caso de los corticoides, que el corticoide en algunas circunstancias salva vidas, ¿sí? Ante distintas circunstancias, pero mira, había un hombre que se llamaba Paracelso, cualquiera lo puede investigar. Paracelso decía, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. total. Y desde la NMG a veces uno se permite también incluir el cuándo, porque sabes en qué parte de ese proceso biológico que es temporal, y tengamos todos a vista esto, todo lo que se denomina enfermedad, ¿sí? Es temporal, tiene un inicio y tiene un fin. Lo que observamos hoy es que en una parte de ese camino, el ser humano lo corta con simpático tónico, procesos, etcétera, medicaciones, electro. Y entonces, ¿qué hace? Se alarga a lo largo de la vida, ¿sí? Se Se va. vuelve crónico. Y ahí empieza la cronicidad, o lo que también se llama a veces recidiva. Sí. Y entonces, toda esta información es lo que te permite sacarle esa parte mística o desmistificar lo que es la metástasis, lo que se entiende por metástasis, lo que se entiende por autoinmune, donde vemos que no es así. Todo es una información para dejar encajado al individuo, donde el médico alopático, Tony, es absolutamente inocente. Sí. El médico alopático es una víctima, podemos decir, en algún Del aspecto, de haber sistema. obtenido una información del sistema y está en ese ciclo, ¿no? No, los protocolos, no me puedo salir del protocolo, si hago esto, por más que vea que la persona sigue igual o empeora o se muere, no me puedo salir del protocolo. Bueno, pero Yo, hay muchísimos médicos a nivel mundial, en sí. España, es tremendo, ¿no? Podemos ver al doctor Mejía, al doctor Bosch, de el cardiólogo, ¿viste? Que observó y se puso a indagar y dijo, esto no es funcional, y abrió otro panorama y empieza con distintos sistemas de quelación en el cuerpo y otros formatos donde cambia la estructura. Entonces, Afortunadamente ya hay médicos que empiezan a incluir otra forma de observar el cuerpo humano. Yo, por ejemplo, trabajé en mi tiempo como auxiliar de enfermería y yo llegué a ver, Fer, por mantener el protocolo, y yo decía, recuerdo una noche en concreto con un enfermo extranjero que era una hemorragia digestiva, y yo como auxiliar vi la hemorragia digestiva. Claro, estás todo el tiempo con pacientes que tienen una hemorragia digestiva porque que en tu planta llegan esas personas, y tú ya ves, y el médico me decía de urgencia que no era una hemorragia digestiva. Yo le decía, ya le hago las pruebas yo, pero es que está, entonces como había que seguir un protocolo, bueno, el chaval acabó al día siguiente en la UBI con una hemorragia digestiva por seguir el protocolo. Y el protocolo se carga muchas vidas a veces. podemos ver absolutamente, porque vos fíjate que en estos famosos protocolos, generalmente a las personas se las inyecta, se les pone un goteo, se les mete líquido en el cuerpo, ¿sí? Donde muchas veces es funcional y muchas veces no. Entonces, a veces una persona entra con un diagnóstico médico y se dice, ay, murió por este diagnóstico, porque tenía cáncer de no sé qué. En realidad la persona termina muriendo por el edema cerebral y no poder eliminar el edema cerebral, que son todos estos descubrimientos que hace Hammer. Y ayer justamente me preguntaba, digo, qué interesante es, ¿no? Porque esto es un paradigma, podemos decir, toda una información que bueno, se está abriendo cada vez más y es interesante la pregunta, ¿por qué no se abre totalmente?
porque descongestionaría de manera rotunda los sistemas de salud. Sí. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, ¿no? Donde a veces ves colas y demoras para operaciones. Y hay muchos casos que sí necesitan. La medicina de emergencia salva vidas. Ya estamos Claro. hablando de estos tratamientos. Entonces, qué interesante sería a veces encontrar los medios para que esta información llegue a aquellas personas que tienen la posibilidad o la capacidad de tomar decisiones y empezar a abrir, porque el entendimiento de estas leyes naturales descongestionaría de pleno. Pero eso no Todo. pasa solo en tu país, en mi país también hay gente, sobre todo con esto después del COVID, que hay gente que lleva mucho tiempo esperando por una operación. Incluso para irte al médico del día a día, a tu médico de turno, tú llamas y tienes hora para dentro de 15 días telefónica, para que le cuentes cómo estás, ni siquiera para que te vea. O sea, tú dices, bueno, ¿cómo le voy a contar al médico por teléfono? ¿Cómo? Cuando a mí se me escapan, a mí como persona se me escapan con el color del ojo, la piel, las uñas, tú no me vas a ver eso por teléfono y eso, el físico da mucha, hasta la forma de moverte, de expresarte, da mucha información de cómo estás realmente. Y te informo por teléfono y me mandan una pastilla, es decir, no es solo en tu país, creo que está pasando en muchos lugares con todo lo que es el COVID, ¿no? Pero sí es cierto, como dijiste antes, que la medicina, no estamos en contra de la medicina para nada, ni de ir al médico, ni de que se nos diga qué tenemos, sino que como que vayan de la mano una de la otra, estas cosas que salen como alternativas, esta nueva información, Vos sabés que acompañarnos. he tenido la posibilidad de dialogar esta información con personas preparadas en medicina alopática de distintas ramas y la articulación es perfecta. He podido dialogar esta información de las leyes naturales con gente que se dedica a la LGC y la articulación es perfecta. Con personas que se dedican a la medicina china y la articulación es perfecta. Y es donde empezás a ver justamente eso, que son leyes naturales, que son inherentes a la naturaleza, no dependen del ser humano. Y tal es por eso es esa articulación que se produce con todas las ramas. Estas leyes biológicas, una de ellas es la segunda ley, que muestra estos procesos que tienen un inicio y un fin, con varios puntos entre medio y características muy precisas, y esa segunda ley biológica encaja perfectamente, ¿sí? Encaja perfectamente en los procesos psíquicos, ¿sí? En los procesos biológicos, y wow, te empezás a caer de espalda, ¿no? Porque decís, che, mirá, track, y cuadra, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo creo que esto que hoy hacemos tú y yo, y que no somos los únicos que hacemos esto, hay mucha gente implicada hablando de todo esto, incluso médicos, argentinos hay algunos que están ahí también en las redes, hablando de los programas biológicos, de cómo funciona la biología. Yo pienso que con el tiempo llegaremos a tener la posibilidad de juntar una cosa con la otra y hacer de eso algo hermoso y que no enfermemos tan frecuentemente, ¿no? Sino que cada vez el ser humano se mantenga más longevo y más sano y más joven a la vez. Seguro que todo eso llegará a su tiempo. Sí, sí, ya está. Hoy está. Que la idea de uno es que quiere que esto se expanda más siempre, pero ya está. La articulación está, se está Sí. aplicando. Hay médicos formados en la medicina alopática que ya están muy congeniados con esta información, entienden cómo funciona. Ya hay una rueda en funcionamiento hoy. Sí. Ya eso es un paso enorme, ¿no? Para los que Sí. están, para yo que tengo un poco de conocimiento, no como tú, pero con el poco conocimiento que tengo ya me alegro mucho de todo lo que se está generando. Bueno, Fer, creo que llevamos casi una hora hablando. ¿Cómo pasa el tiempo cuando estás ahí, no? Vuela. Bueno, pues mira, a mí me gustaría que nos volvamos a ver. Hay tantos temas de que hablar, de los síntomas. También está un tema que a mí me gustaría abrir, es la limpieza de filtros en otro momento. Es un tema muy interesante.
Bueno, ahí te puedo hablar un tema, inclusive te puedo hablar de algo que me llama mucho la atención, que lo estoy como tratando de escribir hace ya tiempo, ¿no? Que es algo como una ley cero o una ley O. Siempre hablamos de las leyes biológicas, ¿no? Que son 5. Pero hace tiempo que tengo en la cabeza dando vueltas eso. Es una ley cero o una ley O, esa O de oxigenación, de espacio, pero también donde se abre la O de obstrucción. Hay un montón de cosas que se ponen en juego, que no es una ley todavía, ¿no? Lo estoy hablando acá, te lo estoy tirando porque es algo que me Bueno, encanta y que está en formato. bueno, pues, Vamos si a está en hablarlo. formato, cuando quieras, mira, el canal queda ahí abierto para que nos digas un poco a todos de qué va eso y por lo menos irnos Claro. informando. Bueno, Fer, encantada de tenerte, bueno, te desafío al próximo y a los oyentes, pues, qué decirles que nos pueden dejar debajo del vídeo preguntas que quieren saber, eso nos va a ayudar a abrir otros programas. Y nada, que encantada a todos y muchas gracias por estar y nos vemos pronto. Fer, gracias, un abrazo.